Bien, entonces entramos a ver la parte de, hoy entramos, ya terminamos de ver la parte de la generación de documentos cualitativos, es decir, hemos hecho documentos con el editor de texto Word, sí, que es aquel que me permite generar informes, me permite generar memos, me permite generar manuales, sí, y lo que se revisó es la elaboración de documentos siguiendo la normativa APA. Hoy entramos ya a ver el segundo componente de un paquete ofimático que es el que maneja datos, que es Microsoft Excel. Entonces, toda empresa, independientemente de la actividad que tenga, siempre va a trabajar con datos. Entonces, los datos, por ejemplo, es un producto y el valor, ¿sí? O las ventas que hace. Entonces, eso ya no se maneja sobre un editor de texto, porque eh, esta herramienta lo que le permite es realizar operaciones, por ejemplo, la suma o calcular el promedio o, o determinar resúmenes de todas las ventas que se puede haber realizado o la cantidad de productos que compré, qué valor tengo de cada uno de ellos, cuál es la ganancia que puedo sacar, ¿sí? Cómo calculo el IVA de cada uno de los productos, puedo comparar lo que vendí un día respecto de otro día, es decir, yo ya empiezo a hacer operaciones con datos, ¿sí? Entonces, cuando necesito realizar ese tipo de actividad o ese tipo de tarea, lo que tengo que utilizar es esta herramienta, ¿sí? Que le facilita cada una de esas actividades. Primero lo que hace es generar un repositorio o un archivo con toda la información de cada uno de esos eventos o de cada una de esas actividades. Y luego usted, conforme va generando esa información, va generando históricos, es decir, yo sé las ventas que tuve hace un día, hace 2 días, hace una semana, hace un mes. Entonces, cuando yo necesito generar ese tipo de información, lo que tengo que utilizar es esta herramienta que es el Excel, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros entramos a ver a partir de ahora. Y lo primero que vamos a hacer es generar este tipo de documentos y hacer ciertas operaciones con ellos para que vea el campo de aplicación que tendría esta herramienta o que le podría ayudar para empezar a consolidar información o consolidar datos de las actividades que usted realice de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual. ¿Sí? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta de lo que entramos a ver. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ujú. Sigue ¿En nomás, qué Francisco. número puede entrar, ingenieros? Sí, diga usted, ¿cuál es qué es lo qué inquietud tiene? Sí, es que lo que está usted ahora mostrando en la pantalla, ¿en qué unidad Eso haciendo, está, profe? eso está en la unidad 6, en el numeral 6 ya. Ya, ya, Entonces, esa información de la clase de hoy está, para que usted lo pueda reproducir, va a estar colocado el link en la semana 6. O sea, ya hemos recorrido los 5 primeros, los 5 primeros números, ¿sí? Ahora entramos a la que está establecido en el numeral 6, que es justamente lo que estoy en este momento desplegando en pantalla. ya.
Profe, buenas noches. Una consulta, por favor. Claro, diga. ¿Estamos adelantados una clase? No, estamos de Porque acuerdo. esta es la número 5. A ver, la número 5 es la evaluación. La número 6, La evaluación. Sí, pero la semana anterior estábamos, o sea, como decir, en la clase 4, claro, pero vemos un módulo adelantado. no. A ver, Así, ¿verdad? déjeme compartirlo un ratito. Puede dejar de compartir esto para compartir la, para compartir la. Porque el resto de materias, profe, sí estamos en la 4, o sea, hemos culminado las evaluaciones con la 4, en el circulito 4. Un ratito, déjenme, les voy a compartir un rato. A ver, les comparto yo. A ver si están visualizando, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, la primera es simplemente un detalle, una descripción de la asignatura, ¿sí? En la segunda ya vimos lo que era la parte de la introducción a la parte de informática, ¿sí? Ese es la uno, que ya lo tuvimos. Luego empezamos a ver el editor de texto, ¿sí? Que es el Word, ¿sí? Esta clase también ya lo tiene, ¿sí? Y aquí está la- el enlace a la clase, ¿sí? Luego, en el numeral 4 vimos la segunda clase de, de, de- de Word, ¿sí? Y ahí están las clases respectivas, ¿sí? Entonces, esto ya lo revisamos, porque aquí vimos inclusive las normas APA. Y aquí están los enlaces en las clases que recibimos, el numeral 4. En el número 5, ¿sí? Es la evaluación que tuvimos la semana anterior, ¿sí? Entonces, en este momento ya esas evaluaciones ya están dadas. Entonces, tenemos que ir al número 6, ¿sí? Que en este momento es Excel, que es lo que entramos a ver en este momento. ¿Sí ven? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, y de Excel tenemos la clase 7. Tenemos la clase, el numeral 6 y el numeral 7. ¿Sí? Luego tenemos el numeral 8, que es la parte de PowerPoint, ¿sí? Entonces tenemos la clase 6 de Excel, la clase 7 de Excel. La clase 6 le damos el día de hoy, en esta semana. La 7 le damos la siguiente. Eso está establecido en cronograma, ¿no? Y luego la 9 es ya la evaluación, la del parcial 2, y ahí concluimos todo, ¿ya? Entonces, lo que estamos revisando se encuentra en el numeral 6, que es Introducción a Microsoft Excel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ahí estamos viendo. Ya.
Bien, porque ya ustedes están en la 5ª semana de clases, ¿sí? Bien, les voy a dejar de compartir esto y nuevamente volvemos a compartir Excel. Ya. Sí le están visualizando, ¿no? Sí, profe, sí. Sí. Correcto. Bien, entonces lo que les decía es que esta herramienta que es parte del paquete ofimático del Office, lo, lo que hace es guardar datos, ¿no? Fundamentalmente. ¿Y cómo guarda esos datos? Entonces aquí ya se distribuye la información que hay que ingresar, se lo hace a través de celdas, es el concepto que se maneja en este tipo de documentos. Sí. Entonces, este lugar, este espacio que ustedes ven aquí se conoce como celda. ¿Sí? Entonces, esta es una celda, esta es otra celda. ¿Sí? ¿Y esta celda qué es? Es la intersección de una columna y una fila. ¿Sí? Es decir, nosotros cuando trabajamos sobre Excel, vamos a trabajar sobre filas y columnas. Entonces, esta primera pantalla donde aparece esta información se conoce como hoja. Si usted va a la parte inferior, todo documento de Excel trabaja sobre hojas. ¿Sí? ¿Cuántas hojas usted puede trabajar? Con las que usted desea hacer? Es decir, yo puedo incrementar más hojas. Entonces, si usted le da acá para incrementar más hojas, simplemente le da en el circulito de la parte inferior, en el signo de más, y empieza a incrementar hojas. Y le aparece, por ejemplo, hoja 1, hoja 2, hoja 3. Pero la característica de cada una de estas hojas es que todas tienen en la parte superior unas letras, ¿sí? Las letras se les conoce como columnas y en la parte en la parte horizontal, ¿sí? Están unos números, ¿sí? En la parte vertical, las columnas, ¿sí? Y las columnas se nombran con letras, ¿sí? Si usted observa, nosotros estamos en este momento visualizando letras. Entonces, estas son columnas, ¿ya? Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos un montón de columnas. Si usted se sigue desplazando más hacia el lado, se va desplazando desde el lado de la izquierda hacia la derecha, va a ver que siguen apareciendo nuevas letras, ¿sí ven? Entonces, se terminó el alfabeto y empieza A, es otro número de columna, es decir, en definitiva, aparecen columnas, ¿sí? En las cuales usted o sirven para identificar justamente lo que es la celda, ¿sí? Entonces, en principio, una hoja tiene columnas que están nombradas a través de letras y tiene filas, ¿sí? Que son aquellas que se numeran con números, ¿ya? ¿Cuántos números? El formato de las últimas versiones de Excel y las que actualmente están, que son las las del Office 365, hablan de que cuántas filas puedo registrar sobre alrededor del millón de filas, ¿sí? Y cuántas columnas puedo registrar, como 255 columnas, ¿ya? ¿Cuántas hojas puedo generar? Las que le permita la capacidad del computador en el cual usted esté trabajando, ¿ya? Entonces, esta eh, como parte inicial para empezar a trabajar sobre esta herramienta. Bien, entonces aquí hablamos de columnas y aquí hablamos de filas. La intersección, ¿sí? Voy a marcar una columna, ¿no? Entonces le voy a colocar este color, un color, ¿sí ven? ¿Ya? Y le voy a colocar la otra. Y le voy a colocar otro color. ¿Sí?
Entonces, la intersección, es decir, el cruce de la columna con la fila es este de aquí. Le voy a colocar de color negrito, un negrillo, ya, pongámosle negrito, ya. Entonces, este color negrito que aparece aquí, que es la intersección de la columna con la fila, se conoce como celda, ¿sí? Entonces, nosotros, toda la información que usted vaya a registrar, se lo hace en celdas. Siempre lo va a guardar en celdas. Entonces, ¿cómo yo identifico a la celda? Es a través de la columna y a través de una letra, que es la columna, y a través de un número, que es la fila. Entonces, por ejemplo, yo me ubico en esta celda de color negro, ¿sí? Entonces, ¿qué denominación tiene? ¿Sí? Usted va a ver que me aparece en la parte superior, me aparece un campo que me dice D6, ¿sí? Y es justamente la ubicación que tiene esta celda dentro de la hoja. Entonces, la D significa la columna D y el 6, la fila 6. Si yo me voy, por ejemplo, a esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué celda estoy seleccionando? Estoy seleccionando la H y la fila 13. Y usted observa en la parte de acá arriba que está H13. Si yo vuelvo a cambiar de posición o irme a otro lado, ¿sí ven? Entonces aquí igual me voy a la parte superior y me dice F18, ¿sí? Entonces quiere decir que esta celda está o identificada en la columna F y en la fila 18. Es decir, dependiendo de dónde yo ingrese el dato, voy a tener una dirección. Y la dirección siempre se da por la fila y la columna en la cual se ubica. ¿Ya? Entonces, digamos que me voy a acá. Entonces, esta celda de aquí tendría K, ¿sí? Porque estoy en la columna K y en la fila 10. Entonces, me aparece acá K10. Entonces, por ejemplo, si acá yo coloco, por decir algo, F8, ¿sí? Y doy Enter, mire que el cursor se fue a dicha posición. ¿Ya? Si vuelvo a colocar, por ejemplo, I10, ¿sí? I10, mire, ahorita está remarcada esta celda, pero el momento en que yo le dé I10 y le dé un Enter, va a ver que se ubica en dicha posición, en la I10. Entonces, dependiendo de dónde yo ubique el cursor, en qué celda le ubique, me va a indicar justamente el dato que yo ingrese, en qué parte de la hoja estoy trabajando. ¿Ya? Porque, reitero, toda la información que yo ingrese a una hoja de datos, siempre tendré que hacerlo identificando una columna y una fila. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos claros en esta parte? Bueno, ¿se puede volver a repetir? Claro, no hay problema. Vamos a ver, ¿cómo yo borro una hoja de paso? No. Yo puedo borrar aquí para incrementar las hojas, usted simplemente tiene que irse al signo de más que se encuentra en la parte inferior y da un enter sobre el más y le va apareciendo nuevas hojas, ¿sí ven? Pero si yo deseo borrar las hojas, entonces me voy a la hoja, doy botón derecho sobre la hoja y pongo eliminar, ¿sí? Pongo eliminar y me aparece un mensaje que me dice si estoy seguro que deseo borrar dicha hoja. Entonces pongo eliminar y se borra, ¿sí?
Entonces, de esa manera yo voy creando hojas y voy eliminando hojas. Ahora, ¿a estas hojas yo les puedo cambiar de nombre? Sí. Entonces, simplemente lo que hago es dar un doble clic sobre el nombre y coloco aquí el nombre. Por ejemplo, yo le digo datos 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces la hoja se llama datos 1. O le puedo decir, por ejemplo, cliente. ¿Sí? Entonces aquí tengo una Disculpe, hoja que se profe, no le llama estamos cliente. escuchando porque está activado el micrófono Sí, del déjeme, compañero. justamente voy a silenciar voy a silenciar ya. Bien, entonces ahí estamos. Bien, les decía, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. profe, sí. Sí, Ya. profesor. Entonces, les decía que nosotros trabajamos con hojas dentro de un archivo en Excel y una hoja tiene una serie de columnas y una serie de filas. Filas son todas estas que están con numerito. Entonces aquí tengo, por ejemplo, desplegado en pantalla 24 filas. Pero si me sigo desplazando hacia abajo, me siguen apareciendo más. ¿Cuántas? Como 1 millón de filas. ¿Ya? Y cuando yo me vaya a la parte superior, quiere decir que me aparecen letras. ¿Sí ve? Entonces aquí yo tengo letras. Entonces estas letras son los encabezados o se conocen como columnas. Entonces esto es una columna. Entonces, columna es todo lo que está en este momento marcado hacia abajo. Esta es una columna. ¿Yo le puedo pintar a toda la columna? Sí. ¿Sí? Entonces para ello me voy a la parte superior y puedo simplemente seleccionar una de ellas y pintar en la columna. ¿Sí ve? Entonces en este momento lo que he hecho es señalar una columna y la columna se va todo hacia abajo. Entonces esto es una columna. En la parte de acá arriba donde dice alineación, yo puedo, el texto que coloco en cada una de estas columnas, las puedo ir, por ejemplo, alineando, ¿sí? En el medio, alineando en la parte superior o en la parte inferior. Y luego también le puedo alinear a la parte izquierda o a la parte derecha. Bien, entonces eso es lo que es una columna, ¿de acuerdo? Entonces una columna es la que en este momento está de azul. Entonces la columna, ¿cómo se llama? Se llama columna H, porque estoy en esa letra, ¿sí? Entonces aquí le coloco columna H, ¿de acuerdo? Pero también la hoja de Excel tiene filas. Entonces voy a marcar la fila 5 y le voy a colocar de otro color, de color verde, por ejemplo, ¿sí? Entonces estas son las filas. Lo que está de verde es la fila, ¿sí? ¿Qué fila? La fila 5, porque aquí tengo el número 5, ¿sí ven? ¿Ya? Y la columna es la columna H, ¿sí? Entonces, la intersección de la columna con la fila, eso se llama, ¿sí? Celda. ¿Sí? Entonces, lo que está aquí en blanco, esto se llama celda. ¿De acuerdo? Entonces, celda. Esta celda tengo que llamarle de alguna forma. Así como le llamo a esto H, a la columna H, y a esta le llamo 5 por ser la fila 5. Entonces, la celda tendrá que tener también una identificación. Entonces, ¿cómo la identifico? Es con la columna, ¿sí? Y el número. Entonces, coma. Entonces aquí sería 5. H5.
Entonces, la celda en este caso es H5. ¿Por qué? Porque estoy en la columna H y en la fila 5. Si estamos. Si yo quiero irme a esta de acá, esta ¿cómo se llamará? Esta se le llamará será celda, esta será la celda C5, ¿sí? Porque estoy en la celda, estoy en la fila 5 y estoy en la columna C. ¿De acuerdo? Si yo me voy a otro lado, digamos que cojo esta de acá, ¿sí? Y le pongo negrillas. Para colocar, por ejemplo, negrillas, que es lo que estoy haciendo en este momento, simplemente me voy a donde dice fuente, pongo negrillas y ya escribe, ¿sí? Entonces le digo celda, ¿sí? ¿Cómo se llama esta celda? Como está en esta posición, veo que está en la columna que tiene la letra E. Entonces será E y el 14. Entonces será celda E14. Entonces de esa manera yo voy identificando a las diferentes celdas y columnas y filas con las cuales se trabaja dentro de un documento en Excel. Bien, voy a aumentar el tamaño de la letra para que ustedes puedan ver. Entonces, si usted desea aumentar el tamaño de la letra, tiene que irse a donde dice fuente y el tamaño, ¿sí? Y ahí voy seleccionando, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí para que lo visualice un poco más claro, ¿sí? Bien, entonces, nuevamente, esta es la celda, que es la intersección de las filas con las columnas, y el nombre que toma la celda está dado por la columna y el número de fila. Entonces, en el ejemplo que está ahorita, el cursor sería H5. Si me ubico sobre esta celda, sería C5. Y si me voy sobre la última que acabamos de hacer, sería E14. Sí, diga Yadira. ¿Tiene alguna pregunta? Profe, muy buenas noches. Aquí hablo como el presidente encargado de los estudiantes, José Cande de la Cruz. ¿Ya? Profe, para avisarles a usted, como quisiera tener un lacto aquí en mi mano para ir junto con usted, así mismo de cada repaso, aprenderle como tal como nos está enseñando. Bueno, profe, para avisarles, mi inconveniente es que por el momento, como siempre, nosotros hemos dicho que no hay la energía, entonces un compañero del generador se prendió el internet y por el momento estoy sin batería, mi teléfono también, profe, lo siento para avisarle que en pocos minutos quisiera salir, profe, pero que mande el video, no sé si me entendió, profe, y además está lloviendo fuerte acá y se me pone lento. Ya, no hay problema, verá. Todas las clases están grabadas y lo que les dije, va a estar el link en el numeral 6 va a estar el link de la clase para que usted lo pueda repetir, lo que nosotros vayamos revisando. Entonces, no hay problema en esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, Ya, profe, muchas gracias. si estamos en el numeral 6 el link de la clase, ahí lo va a estar. Ahí dice clase y la fecha en la que estaba. Normalmente yo coloco siempre clase y la fecha en la cual se dictó, de tal forma de que usted pueda reproducir las veces que considere pertinente hacerlo. Bien, entonces avancemos. No sé si tienen alguna pregunta, ya quedó más claro. Buenas noches, profe. ¿Está escuchando? Sí, ¿Cómo estás, compañero? Y saludos, muy buenas noches con todos. Sí,
El profe, lo que tú estás enseñando en las clases en Excel, sí estoy en tu paso para aprender y para mejorar la situación de lo que estamos recibiendo en clase. Bueno, hay algunos compañeros que están haciendo. Pero como usted dice que la clase está en grabado, entonces todos los compañeros que están frente de nosotros, entonces hay que entrar en vuelta, ver las clases en nuestra plataforma, en aula virtual, como dice en Celda 6, creo que ha de estar ahí en ese. Entonces, compañeros, hay que tener buen empeño y el profesor que esté enseñando hay que estar concentrado en 100%. Eso es lo que yo les digo, profe. Ok, gracias. Aquí, por favor, mientras más preguntas tengan, es mejor, porque vamos interactuando y vamos avanzando conforme usted vaya también entendiendo. O sea, de hecho, sería ideal que usted tenga un computador al lado para que vaya al ritmo que se les va explicando y vaya mejor, de esa forma mejor captando lo que se les trata de indicar. Pero en el caso de no tenerlo, pues bueno, o sea, al menos préstele atención para que luego usted lo pueda volver a repetir cuando ya tenga acceso al computador. Bien, entonces continuemos. Eh, Les decía, entonces nosotros siempre vamos a trabajar sobre celdas, ¿no? Que ya sabemos cómo se enumeran. Entonces, cualquier dato que nosotros ingresemos, siempre se va a hacer referencia a la columna y a la celda. Entonces voy a hacer aquí un pequeño ejemplo de cómo se ingresa la información. Ya, entonces voy a colocar aquí en la parte inferior, voy a colocar el nombre a la hoja con la cual voy a trabajar y le voy a colocar el nombre de cliente. ¿Ya? Entonces, cliente es esta hoja donde voy a capturar información precisamente de un cliente. Entonces, ¿qué información yo puedo guardar de un cliente? Entonces, para eso yo ubico las columnas, ¿sí? Digamos que todas las columnas se sirven para colocar los encabezados o los datos que yo voy a capturar. Entonces voy a capturar unos 4 campos nada más. Entonces aquí en la primera le voy a colocar el típico número, es decir, para saber cuántos clientes tengo. Entonces yo a esa columna que va a estar en la columna A le voy a llamar número. Luego va a coger la siguiente columna que es la B y le voy a decir que aquí en esta columna voy a guardar el nombre, ¿sí? Solamente un nombre. En la columna C voy a guardar el apellido, ¿sí? Luego en la siguiente columna voy a guardar la información de la edad, ¿sí? De la edad. Luego en la siguiente columna a lo mejor el correo electrónico. Correo electrónico, ¿ya? Entonces, como usted ve, yo en las columnas, ¿sí? Lo que estoy es guardando información. Estoy guardando información de los datos que voy a almacenar en cada una de cada una de los clientes. Entonces, normalmente yo siempre debo en las columnas colocar nombres de los campos que voy a capturar, ¿sí? Entonces aquí, reitero, he colocado número. Por ejemplo, aquí la idea es que yo voy a indicar que es el primer registro, ¿sí? Y el nombre va a ser, por ejemplo, Luis, ¿sí? El apellido va a ser Romero, por ejemplo, ¿sí? La edad va a ser 54, por decir algo. Y el correo electrónico va a ser Luis Romero al 64 y le digo que va a ser un gmail.com, ¿sí?
¿Qué más le puedo indicar? O sea, ¿qué más puedo registrar de esa persona? Por ejemplo, em, ¿qué otro nombre, qué otro dato ustedes guardan de las personas, por ejemplo? La dirección, ingeniero. La dirección, ya. Sector donde vive, por ejemplo. Sector, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes, no sé, denme por favor un nombre de un sector. Nombre de un sector. ¿Cuál sería? Puede ponerle Santa María, creo que es un sector. Ya, Santa María. No hay problema, ¿ya? Entonces, de esta manera yo voy registrando información. Entonces, aquí para que se note que estos son los campos de los datos que voy yo a capturar, le voy a colocar, por ejemplo, con negrilla, ¿sí? Le voy a aumentar el tamaño de letra, ¿sí? Y le puedo colocar una líneas a cada una de estas filas. Por ejemplo, le puedo colocar esto, ¿sí? O le puedo subrayar todas, ¿sí? O le puedo, y luego el borde de hacerle más grueso, ¿sí ve? Entonces, y le puedo centrar, ¿no? Es decir, le alineo, para ello me voy a la parte de alineación, voy a la parte superior, alineo, le centro tanto en la parte horizontal como en la parte vertical y hago ese proceso de alineación. Y inclusive le puedo un poco pintar a la celda. Entonces, para ello me voy a la parte de color y doy una tonalidad a la letra, ¿sí ve? Entonces yo ya le he dado un registro, una forma de tabla, que esto nosotros lo habíamos visto en Word, perdón, sí, en Word, que se creaba simplemente indicando filas y columnas, ¿verdad? Pero aquí yo tengo que generarla porque depende del número de, de columnas y el número de filas que yo tenga que registrar. Entonces, de esta manera yo voy, por ejemplo, creando una hoja de datos, ¿sí? Pero aquí la hoja de datos que yo estoy creando se llama cliente, ¿sí? Y yo para crear esa misma información lo que hago es indicar qué datos voy a capturar del cliente y esos datos que yo capturo del cliente son aquellos que le coloco en la columna, ¿sí ve? Entonces, ¿qué datos voy a capturar del cliente? El nombre, el apellido, la edad, el correo electrónico, el sector donde vive. Y lo que hago es en cada una de las filas ir ingresando dicha información. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría colocar 2, aquí le digo Jorge, y acá le coloco Méndez, por ejemplo, le coloco 23. Aquí el correo sería Jorge Méndez al 64 gmail.com, por ejemplo, ¿no? Y digamos que está en el mismo sector, Santa María, ¿ya? Y así sigo suministrando la información o voy ingresando. Entonces, de esta manera yo empiezo a capturar información, ¿ya? Entonces, acá, digamos que tiene 32. Aquí es... Simplemente lo que hago es ingresar la información de cada una de estas celdas, ¿ya? Bien, entonces de esta manera yo empiezo a crear una hoja de datos. Entonces lo que acabo de crear este momento se llama hoja de datos, porque ya guardo información de diferentes personas, ¿sí? Ahora, esta información, ¿para qué me puede servir? Puede ser que yo, una vez que he registrado toda la información, necesite, por ejemplo, ¿sí? Necesite, por ejemplo, saber cuál es la edad de todas las personas que forman parte de mi base de datos o de mi archivo, ¿ya? Entonces aquí yo puedo decir, si necesito saber la edad de todos, ¿sí? Entonces lo normal es que esta herramienta me permite realizar ese tipo de cálculos
porque estoy trabajando sobre la columna. Entonces, en toda la columna trabajo con esta información de edad, ¿ya? Entonces, lo que yo digo es, necesito saber, por ejemplo, la edad total de las personas. Entonces, la edad total de las personas, ¿cuál sería? Entonces, la edad total de las personas, ¿cómo le calculo? Entonces, yo me iría, por ejemplo, a esta celda que le podría yo colocar como total, ¿sí? Entonces, yo puedo combinar, es decir, celdas. O sea, yo puedo trabajar de celdas de forma independiente. La sugerencia es que siempre trabaje de forma independiente porque luego nosotros vamos a utilizar ciertas funciones y ciertos cálculos y cuando las celdas están combinadas, que se puede hacerlo, va a tener inconvenientes, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a sumar en esta celda de aquí, eh, voy a sumar esta celda de aquí, lo que voy a hacer es voy a calcular la edad de todas las personas. Ya. Entonces, edad total de todas las personas. ¿Qué tendría que hacer? 54 más 23 más 32, ¿no es cierto? Ahí me va a dar el total. Entonces aquí yo ya empiezo a utilizar la funcionalidad de esta herramienta. Entonces yo le digo, para hacer un cálculo sobre una celda, lo que yo debo colocar es el signo igual. ¿Sí ven? Entonces el momento en que yo encuentre el signo igual, quiere decir que el Excel le va a interpretar de que va a hacer una operación. Y lo que espera aquí es una función. Entonces, si usted se va, por ejemplo, en este caso de cálculo de la suma, me voy a la parte de edición, va a ver que aquí se me encuentra habilitado una que dice suma, ¿sí? Entonces aquí le doy suma, le doy un clic, ¿sí? Y usted va a ver de que me aparece, solamente dándole clic aquí, ¿sí? Me aparece suma y por defecto me lanza todo un rango de valores sobre la columna. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esta parte? Esta parte me dice que voy a sumar desde la columna D2, ¿sí? D2, recuerde que tenemos la letra D y la fila 2, o sea, va a sumar todos los valores que se encuentren desde este valor inicial que empieza en 54 hasta la D11, hasta este valor de aquí. Si yo deseo cambiar esos valores, me voy a la parte superior y simplemente le digo, no, solamente quiero que me sume, no hasta la D11, sino hasta la D10 nada más. Entonces simplemente me ubico sobre dicho campo y modifico. Y en vez de 11 le voy a colocar 10. Y si ve, inmediatamente hay una retroalimentación del programa indicando el rango de valores que yo voy a sumar. Entonces, una vez que yo he definido ese rango, doy Enter y mire, ya tengo un valor. Eso quiere decir que tengo la suma de todos estos valores es 54. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Es decir, si yo definí esto como un rango de valores con los cuales yo voy a trabajar, ¿sí? Voy a marcar de un color verde para que sepa, ese es el rango de datos con los cuales yo estoy trabajando. Entonces, lo que se encuentra en color verde, en este momento, es el rango de datos que yo he definido y sobre los cuales yo voy a realizar ciertas operaciones. ¿Sí? Entonces, mire, lo que he hecho es esto de acá. Lo que he hecho es lo siguiente. Bien, entonces lo que he hecho es primero definir un rango de datos que estoy capturando sobre cliente. Entonces yo debo definir por cada fila los datos de las diferentes, de los diferentes, de las diferentes personas con las cuales yo estoy trabajando.
Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo seguir ingresando. Ingreso un cuarto registro y le digo, es aquí, por ejemplo, Marlene, ¿sí? Que se llame Celi, ¿ya? Que tenga 23, ¿sí? Y si usted observa, ¿sí? Inmediatamente cuando yo ingresé este valor, ya en la hoja, en la celda donde yo tengo realizado el cálculo total de los valores, automáticamente se me modifica. ¿Sí ve? Entonces, esa es ya la funcionalidad que tiene esta herramienta. Ratito. Aló. Lolito, ¿cómo vas? Ah, bueno, hijo. Sí, si has estado bien, ¿qué tal tu día? Sí, todo normalito. Bueno, mejor. Bueno, mejor. Tengo clases, hijo. No, no, mañana, el domingo te puedo ir a ver. Ahora sí, por ahí puedes venir. Bien, pero porque tu hermana va a estar aquí. Pero yo estoy en clases todavía. Si no, nos vemos tranquilamente el domingo, hijo. Pero hay, solamente que te venga a dejar porque no hay de otra. No te digo, hijo, yo no puedo porque tengo clases toda la mañana. El domingo, claro. Ya no hay problema, y el domingo ya nos vemos, ¿ya? No sé si no se escucha el audio. El profesor está ocupado. A ver, continuemos. A ver, ahí sí me escuchan. ¿Sí me están escuchando? Sí, Ya, bueno, sí, profe. Sí, listo. estamos escuchando, profe, sí, estamos escuchando. Entonces, ahí empieza ya a trabajar la hoja de datos, ¿no? Porque mire, yo puedo aquí en este caso ya empezar a sumar todos los valores que se encuentran en la columna de data. Entonces estoy sumando 54, 23, 32, 23. Y si por ejemplo aquí coloco otro valor, digamos que coloco 100, ¿sí? Mire que el valor de 132, que es el que suma todos los valores, el momento en que yo dé un enter, automáticamente se registra, ¿no es cierto? Y de la misma forma, el momento en que yo borre, también se actualiza. ¿Se ve? Entonces tengo esa característica, ¿de acuerdo? Entonces este es uno de los cálculos que yo podría aplicar, ¿sí? Sobre una hoja de datos. Entonces, para realizar esas operaciones, yo primero tengo que crear la hoja de datos, ¿ya? Entonces, en este momento, el ejemplo que les he colocado es crear esa hoja de datos, que es la primera actividad o tarea que nosotros vamos a realizar. Bien, entonces aquí simplemente para complementar el ejercicio les voy a colocar uno que diga, para completar esta información nada más, ya, y el mismo sector. Entonces yo puedo copiar, por ejemplo, acá vale este ejemplo para, si voy a copiar este sector, entonces yo simplemente lo que hago es ubicarme en el extremo inferior,
de la celda, ¿sí? Si usted ve, aquí estoy dentro de la celda, pero tiene 4 esquinas, ¿sí ve? Y si me ubico en la esquina inferior y, y inmediatamente me desplazo hacia la parte inferior, copio ese valor, ¿sí ve? Ya no digito, sino que lo copio. La otra es que yo podría ir copiando con el control C y el control V. Bien. Ahora, hay otras funciones, ¿sí? Este he realizado la suma. Otra manera de realizar la suma que yo podría utilizar es esta de acá, ¿sí? Entonces yo coloco el signo igual. Recuerde que el igual le indica que voy a hacer una operación sobre un rango de celdas. Entonces, lo que hago es que voy a sumar. Entonces, pero le debo indicar cuáles son esas celdas que voy a sumar. Entonces, lo que hago es que una vez que di el signo igual, con el cursor me ubico sobre la celda que voy a hacer la suma. Y usted va a ver que me aparece la identificación de dicha celda. Luego realizo una operación. Entonces digito el signo más, ¿sí? Puedo utilizar el menos, el por, la división. ¿Sí? Todos los operadores que están en el teclado del computador yo les puedo realizar, los puedo definir con operaciones. Entonces lo que le estoy indicando a la operación es que sume, que le estoy diciendo que la celda, el contenido de la celda de 2 sume el contenido de la celda de 3, ¿sí? Luego le digo sume el contenido de la celda de 4. Luego le doy sume el contenido de la celda de 5 y así sucesivamente hasta llegar a la última celda, ¿sí? Entonces voy marcando cada una de las celdas y colocando el operador de suma. ¿Sí ven? Entonces hay ejecutado la misma operación. Entonces, si deseo copiar el formato, me voy donde está la brochita, doy un clic aquí, me ubico sobre la celda donde voy a copiar el formato y tendría la misma acción. Entonces, mire, aquí estoy realizando la suma de dos formas diferentes, ¿sí? Entonces, si yo voy, hay una función que se llama suma, ¿sí? Que está aquí definida en la parte superior de la barra de edición. Entonces, esa es una operación que más se utiliza, por lo tanto, siempre le colocan como un icono al cual usted puede acceder directamente, ¿ya? Entonces, he realizado la suma o la edad total de las personas mediante estas dos formas. Una que es a través de la utilización de una función que se llama sumatoria, ¿sí? Y que me da automáticamente el rango, ¿sí? Entonces, si yo me ubico, por ejemplo, en la parte superior donde se generan las fórmulas, ¿sí? Me ubico y doy un clic dentro de la fórmula, va a ver que me aparece subrayado o resaltado el rango de celdas que yo voy a realizar la función suma. Entonces suma es un nombre que lo que hace es ejecutar una determinada acción. En este caso, la acción que se ejecuta es la suma de un rango de celdas. Entonces, ¿cómo defino un rango de celdas? Indicando cuál es su valor inicial y cuál es su valor final, que es lo que está aquí colocado. Entonces, suma es una función desde el valor inicial de la celda y D2 y D11 es el valor final del rango de celdas. D2, 2 puntos, D11 es un rango de celdas sobre las cuales yo estoy realizando la operación de suma. Pero también existe otra forma, ¿no? Que es la que nosotros normalmente le aplicamos, que es la de sumar, ¿sí? Le voy sumando celda por celda. Entonces, si usted observa lo que hice anteriormente, ¿no? Entonces, lo que he hecho es colocar una fórmula que me dice, coja el valor de la celda de 2, súmele al valor de la celda de 3, súmele la de 4, sume la de 5, la de 6, la de 7, la de 8, la de 9 y la de 10. Entonces he cogido todos los rangos. Entonces, de igual manera aparece resaltado todas las celdas que forman parte de esa operación, ¿ya? Entonces, en definitiva, nosotros lo que hemos hecho
es utilizar una función para calcular un cálculo de dos maneras diferentes. Y siempre el Excel va a trabajar de esta manera. Existen diferentes alternativas para ingresar datos dentro de una hoja, que es lo que debemos en este momento generar. Ya. Bien. ¿Qué más podríamos hacer? Ya. Digamos que necesito contar, ¿sí? ¿Cuántos registros están ingresados? Por ejemplo, aquí digo contar registros ingresados o personas ingresadas, si cabe el término. Contar personas ingresadas. Personas ingresadas. Ya. Igual le voy a colocar con letra más grande. Digamos que 14 y negrillas, ¿ya? Bien, entonces aquí le voy a colocar otra de otro color, ¿ya? Ya, entonces le digo, me dice contar cuántas personas ingresadas. ¿Cuántas personas tengo ingresadas? Tendría que de forma manual, 1, 2, 3, 4, 4. O por el número me podría guiar, ¿sí? Pero yo podría hacer el uso de una función y esa es justamente la idea de utilizar Excel porque dentro de esta me permite utilizar funciones que eh, me permitan realizar o me facilitan el hecho del cálculo de este tipo de datos. ¿Sí? Así como este, existen otros más. Ya, voy aquí a utilizar una función. Luego les indico cuál es la función donde nosotros vamos a ver todas las funciones con las cuales el Excel trabaja. Entonces le coloco el signo igual, ¿sí? Y hay una función que se llama contar, ¿sí ve? Entonces aquí dice contar. Ya, y a la par que usted va digitando el texto, ¿sí? La función con, aparece una serie de valores que le indican las acciones que se puede ejecutar. Entonces, por ejemplo, aquí dice concat, dice concatena una lista de rango de cadenas de texto. Esa es la que no me interesa, por ejemplo. Pero aquí tengo una que dice contar y aparece el detalle de lo que hace esta función. Entonces, estos nombres que usted aquí puede visualizar son funciones que permiten ejecutar ciertas acciones sobre los datos que están ingresados en la tabla. Entonces, contar cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. ¿Ya? Entonces voy a hacer uso de esta función. Entonces pongo contar y simplemente debo seleccionar. Entonces selecciono el rango. ¿Sí ven? Selecciono el rango y cierro. Y cierro ese valor. Y doy enter. Entonces aquí me aparece un valor. Le voy a centrar. Colocar el tamaño del número y luego la característica de que esté centrado. Y le voy a colocar negrillas. Bien, entonces aquí dice contar personas ingresadas 4. Entonces cuando yo ingrese otro número, por ejemplo, ¿sí? Digamos que ingreso 45, ¿sí? Va a ver que los datos se actualizan. Hizo todo porque estoy trabajando sobre este rango de celdas. Entonces la función se define sobre un rango, ¿sí? Y las funciones que yo en este momento estoy trabajando es aquella que me permite sumar y aquellas que me permiten contar. ¿Ya? Entonces, mire, tengo 45, el resultado total es 177 y son 5 los valores que estoy sumando, ¿no? Entonces aquí si deseo colocar otro valor, digamos que es 34, ¿sí? Suma y sigue incrementándose, ¿sí ve? El momento en que yo quite o elimine o suprima, igual se vuelve a actualizar. Bien, entonces de esa manera es el hecho de la funcionalidad que tiene el Excel. Es decir, primero nosotros necesitamos crear una,
tabla donde nosotros definamos cada uno de los campos. Sobre los campos ingresamos datos y una vez que nosotros tengamos los datos podemos aplicar funciones o cálculos. De esa manera nosotros trabajamos para generar posteriormente, porque la intención es que cuando yo ingreso datos sobre una hoja de cálculo, me permita después realizar cálculos sobre esos valores, me permitan realizar gráficos, me permita realizar em, análisis de información, que es el objetivo fundamental de obtener datos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. José, Profe, pues, ¿está escuchando? sí, diga. La última parte donde dice el rango que hablaban por ahí, donde dice contar personas ingresadas, cuando salió el último número, cuando salió el número 4, al favor si me pueden explicarse, porque aquí donde estoy, poquito hacen bullas a los muchachos, entonces no puedo concentrarse, si me pueden explicar en ese área. A ver, por favor, ¿me podría volver a repetir cuál es la inquietud que usted tiene? Porque no le logré escuchar muy bien. Profe, discúlpeme, de lo que yo quería pedir, por favor. No sé si me escucha, profe. Con eco, pero le escucho, dígame. No, bueno, en este caso, eh, haga el favor que repitan lo que son parte de cómo calcular, ¿no? ¿Qué es lo que no me capté bien? Ya, correcto. ¿Cómo realicé el cálculo? Me dice, ¿no es cierto? Así es. Ya. Verá, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Y ese me va a dar la oportunidad. Primero que téngale claro que la intención de este ejercicio fue indicar de que el Excel sirve para crear hojas de datos. Una hoja de datos es un ejemplo de esa, es la que aquí está definido en la parte verde. Y que una vez que yo he ingresado estos datos, yo puedo realizar ciertos cálculos sobre la misma. Entonces, un ejemplo de eso es el que está colocado aquí, que es la sumatoria del rango de edades, o contar los registros que forman parte de ese rango de datos. Vamos a trabajar sobre otra hoja que le voy a llamar ventas, por ejemplo, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer, ¿sí?, es definir una hoja que me diga igual, primero el número, luego vamos a indicar el nombre del producto, luego aquí la cantidad, ¿sí?, luego el valor unitario, luego el valor total, o más bien calculémosle con IVA, por ejemplo, IVA, y luego el valor total, por ejemplo, ¿ya? Entonces esos son los valores con los cuales yo voy a trabajar para registrar las ventas de cualquier producto que nosotros tengamos. Le voy a hacer un poquito más grande esta parte para que lo puedan visualizar, ¿ya? Ahí. Entonces estos son los datos, ¿sí ven? Esos son los valores, ¿ya? Ahora, primero debemos definir qué datos nosotros vamos a utilizar dentro de la hoja de cálculo. Bien, entonces esos son los datos que en este momento. Ahora también definamos o démosle un formato, es decir, para que aparezca como tabla. Entonces voy a seleccionar unas columnas y les voy a subrayar, ¿sí? ¿Ya? De esa manera ya visualizo que tengo aquí una hoja de datos sobre la cual yo voy a ingresar información.
Igual voy a proceder a centrar, ¿sí? Me voy a la parte de alineación, centrado en la parte horizontal y en la parte vertical. Y puedo colocar inclusive un cierto color para identificar las columnas de los datos. Aquí, por ejemplo, voy a colocar 1, ¿sí? Porque es el primer valor que voy a ingresar. Entonces, aquí digamos que voy a vender víveres, por ejemplo, voy a colocar arroz, ¿sí? Cantidad, digamos que es 1 libra, ¿sí? El valor unitario, digamos que es 0,65 dólares, ¿sí? Digamos que aquí el IVA es del 5%, ¿sí? Y necesitamos calcular el valor total, ¿sí? Si estamos claros de lo que estamos haciendo. Sí, hasta ahí sí está bien, profe. Lo que pasa es que, eh, ¿cómo se suman en ese caso? ¿En qué fórmula utilizó para ya sumarle cuando ponen números se aumentan solo automáticamente? ¿Y eso Ya, cómo hizo? Eso es lo que quiero saber ya. ya, ok, no hay problema. Entonces, coloquemos otros datos adicionales. Por ejemplo, coloquémosle 2. Digamos que este es un pedido de una venta. Entonces, a una persona pidió, por ejemplo, azúcar. Cantidad, digamos que pidió 5 libras, ¿sí? Pongamos aquí en cantidad, pongamos valor unitario, pongámosle que es en dólares USD. El IVA es porcentaje y valor total es en USD. ¿Ya? Aquí le doy doble clic sobre la columna para que se ajuste al tamaño del texto, ¿no? ¿Sí ve? Entonces aquí todo se ajusta al tamaño del texto. Yo puedo ubicarme sobre el filo de la columna y desplazarme. Si ve el cursor, simplemente me desplazo y la columna se va haciendo más grande o más pequeña, dependiendo de lo que usted quiera hacerlo. Bien. Eh, digamos que aquí el valor unitario es 0,55. Digamos que este tiene un IVA del 5%. ¿Ya? Entonces aquí veremos valor total en ustedes con IVA y sin IVA. Solamente por cuestión de ejercicio. Con IVA. Aquí insertemos una columna más que me diga sin IVA. Insertar y pongo valor total IVA. ¿Ya? Bien. Eh, coloquemos un tercer producto. Digamos que es un paquete. Digamos que es sal. ¿Sí? Aquí es un paquete y el paquete vale 1,55 dólares. Y el IVA es aquí es del 0%. ¿Ya? Y finalmente un cuarto, 4, digamos que es frijol. Frijol. Cantidades, digamos que es 2 paquetes. ¿Ya? ¿Cuánto vale cada uno? Digamos que vale 2,34 dólares. Y este tiene el valor del 10% de IVA. ¿Ya? Entonces, y así podemos seguir realizando, ingresando datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? La idea es la siguiente. Entonces, aquí tengo una columna que ya depende de los valores ingresados en las columnas anteriores. Entonces, la columna F y la columna G ya tienen que ser calculadas, no tienen que ser ingresadas. Entonces el valor total sin IVA, ¿a qué sería igual? Sería igual a la multiplicación de la cantidad por el valor unitario, ¿sí o no? ¿Sí? De esa manera yo calcularía el valor total.
sin considerar IVA. Sería solamente la relación que existiría o multiplicaría la cantidad, ¿sí?, por el valor unitario, ¿sí?, para saber el valor total de la compra que realicé sobre este producto. Entonces, para hacer ese cálculo, yo le digo, siempre debemos nosotros, cuando ya vamos a aplicar una función o un cálculo dentro del Excel, colocamos siempre el signo igual. Entonces, colocamos igual. Colocamos el signo igual y indicamos las operaciones que vamos a realizar. ¿Cómo indico la operación? Lo indico seleccionando las celdas que forman parte de dicha operación. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar la celda donde está el número 1 por la celda que contiene el valor unitario de ese producto. Y si usted observa, hago todo sobre la fila 2. Es decir, no puedo mezclar la fila 2 con la 3, porque la fila 2 habla de ese producto en toda la fila, ¿sí? Que en este caso sería arroz. O sea, el detalle de arroz está en la fila 2, el detalle de azúcar está en la fila 3. ¿Ya? Entonces, pero no puedo mezclar la 2 con la 3. Entonces, por eso es que aquí siempre se trabaja sobre filas y sobre columnas. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es la multiplicación de la cantidad por el valor unitario, porque estoy calculando valor sin IVA. Entonces coloco el signo igual y le indico, quiero multiplicar el contenido de la celda, ¿sí?, C2 aplico la operación de multiplicación por el valor unitario que está en la columna D2 y doy Enter, ¿sí?, y me calcula el valor, sino que aquí está definido como porcentaje. Cuando tenga esta situación, nosotros siempre el Excel debemos definir el tipo de dato. ¿Qué es un tipo de dato? Es decir, por ejemplo, sobre cantidad van a ser números, ¿sí? Sobre nombre van a ser caracteres. Entonces, aquí valor sin IVA es un número. Entonces, yo puedo marcar la columna, dar botón derecho, irme a la opción donde dice formato de celdas, ¿sí?, y escoger esta identificación, el número, ¿sí? El número, cuando nosotros seleccionamos categoría, quiere decir qué tipo de dato asocio a cada una de las celdas. ¿Por qué? Porque sobre la celda yo puedo trabajar o con caracteres o con números, puedo trabajar con fechas, puedo trabajar con horas, ¿sí? Entonces, en este caso voy a trabajar con números. Entonces, coloco número y me dice el número con cuántos decimales quieres trabajar. Entonces, aquí para indicar esa situación me voy más a la derecha y aquí me dice posiciones de decimales, ¿sí? Y si yo quiero 2, le dejo 2. Si no, yo le incremento o le disminuyo. Entonces, usted va a ver que conforme voy incrementando me da ejemplos de qué información va a ser desplegada. Entonces, simplemente le voy a colocar 2 y aceptaría. Y usted observa que lo que tenía antes como porcentaje ya me aparece sobre número. Igual situación podría hacerlo sobre el valor total con IVA. Entonces, me ubico sobre la columna, doy botón derecho, formato de celda y escogería que los datos que se van a desplegar en esa columna, en cada una de esas celdas, tiene que ser número, ¿sí? Y en la ventana que me está desplegando le indico la información complementaria o adicional que me indicaría o le indicaría el número de decimales que trabajaría. Entonces le coloco 2. Ya. Bien. Entonces, para hacer la siguiente operación, ¿qué es lo que debería hacer? Entonces aquí ya me dice valor total sin IVA de 0,65, que es la multiplicación, si usted observa, de estas dos celdas que están aquí ya remarcadas, ¿no? Cantidad por valor unitario. ¿Ya?
Igual debería ser en el caso del azúcar. Entonces, igual, vuelvo a colocar. Igual debo multiplicar la cantidad que está en la celda C2 por el valor unitario. Y doy enter. Entonces me calcula. Pero resulta que como estoy trabajando, y esa es la característica, reitero, del Excel, es que todas las columnas, todo el valor de la columna C siempre va a ser cantidad. Y el de la columna D va a ser valor unitario, es decir, todas van a cumplir la misma fórmula. Entonces, si yo quiero aplicar esta operación a toda la columna, simplemente me ubico en la parte inferior derecha de la celda y arrastro, ¿sí ve? ¿Sí? Entonces arrastro hacia abajo y la fórmula se copia. ¿Sí? Yo no tenía nada definido acá, pero si usted observa, ya me aparece con la acción que hice anteriormente, me aparece que estoy multiplicando C4 por D4. Y acá en cambio me está apareciendo que estoy multiplicando C5 por D5. ¿Sí? Y yo podría seguir aplicando esta fórmula para el resto de valores. ¿Sí? Sí, pero como no tengo todavía ningún valor colocado acá, entonces me aparece el 0. ¿Sí? Pero ya tengo aplicado una fórmula. De tal manera, por ejemplo, si yo ingresaría otro producto, digamos que aquí em, puede ser manzanas, digamos. Manzanas, ¿sí? En cantidad le voy a decir que son 5 y que cada manzana vale 0,35 centavillos y que el IVA es del 0%. Entonces, el momento en que yo doy enter a esto, ¿sí? Ya me aparece el dato, ¿sí ve? De tal forma que yo eh, tengo en el Excel columnas que son calculadas en función de valores que ya fueron previamente ingresados. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bien, venimos estamos acá y aplicaría. Simple rastro y ya tengo copiada la fórmula. Ahora, ¿qué haría para hacer el siguiente cálculo? Haría lo mismo, es decir, aquí como voy a calcular, ¿sí? O estoy en una columna que va a hacer uso de valores que ya están ingresados en otras columnas, entonces igual coloco el valor del signo igual. ¿Y qué es lo que me dice? Valor total con IVA. Entonces, ¿cómo calculo el valor total con IVA? Entonces debería multiplicar la cantidad por, ¿sí? La cantidad por el valor unitario y por el IVA. ¿Sí? Doy enter. Pero ese es valor total sin IVA y valor total con IVA. No, aquí el texto estaría mal. Sería valor de IVA, no, sería valor de IVA. No es valor con IVA, sino es valor de IVA. ¿Sí? Ahí sí. Porque luego vamos a utilizar otra columna que me diga valor total más IVA. Entonces aquí sería valor total con IVA. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo para que se aproxime más. Valor total con IVA. Colocaríamos el formato de este. Ya, listo. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es calculando el IVA. Sí, ¿cómo calculo el IVA generado? Es multiplicando justo lo que está aquí, ¿no? Calculando la cantidad por el valor unitario y por el IVA. De esa manera yo calculo el IVA generado. ¿Sí?
Bien, entonces como esta fórmula es la que yo tengo que aplicar a todas las celdas, entonces, porque acá, ¿cuál es la diferencia? Vuelvo a multiplicar, ¿sí? Entonces aquí, ¿sí? Multiplico C por D por E. En la siguiente, ¿qué tendría que multiplicar? Tendría que multiplicar nuevamente C por D por E. Y la diferencia es que el único es que en un caso multiplico los valores de la fila 2, en la otra multiplicaré los valores de la fila 3. Entonces, pero el mismo proceso se repite. Entonces, por ese hecho, yo lo que hago es copiar la fórmula. ¿Cómo copio la fórmula? Simplemente arrastrando, ¿sí ve? Yo arrastro y automáticamente se calcula ese valor. Entonces, en este caso, vuelvo nuevamente a multiplicar, ¿no? C3 por D2 por E3. Me voy a la siguiente y multiplico C4 por D4 por E4. Entonces, se repite todas las celdas, ¿sí ven? ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, ya para calcular valor total de la compra con IVA, entonces debería ser qué cosa. Igual, coloco el signo igual, coloco el valor total, ¿sí? De la compra más el IVA, que sería el de acá, que es la columna G. Entonces multiplico F por G en la fila 2, que es lo que está aquí colocado, y doy Enter. Entonces le doy formato simplemente en este caso y ya tendría el valor, ¿sí? Entonces mire que el valor sin IVA es 0,65, pero con IVA que es del 0,03 me da el total de venta de 0,68. Entonces esta fórmula le aplico al resto de filas. Entonces simplemente me ubico sobre el extremo inferior derecho y arrastro. Y tengo los valores sobre el resto de fórmulas. Ya no tengo que repetir. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, buenas noches. Profe, ¿no puede repetir ¿Qué parte le repito? el parte de IVA, valor de total? Ya, el valor total. Le voy a borrar, ¿ya? Borro esta parte. Entonces digamos que es el valor total. ¿Cómo calculo el valor total? El valor total va a ser la suma del valor total sin IVA más el valor de IVA. ¿Sí? De esa manera calculo el valor total. Entonces, con esa consideración, es decir, lo que tengo que hacer es sumar estos dos valores que está aquí. Entonces sumo este valor más este valor de acá. Entonces eso tengo que indicarle en la fórmula. Entonces pongo el signo igual y le digo, suma este valor, el signo más, y suma este valor. ¿Ya? Y doy enter. Y me despliega el resultado. Entonces, si usted observa aquí, me ubico para visualizar. Estoy sumando lo que se encuentra en azulito más lo que se encuentra en rojo. Entonces, de esa manera yo sumo los valores de las dos celdas en una. Ya, si eso quiero que se repita en el resto de filas, simplemente lo que hago es ubicarme en la parte inferior y arrastrar, ¿sí ven? O la otra es que yo coja, diga control C y vaya y pegue, pero pego fórmula. Entonces, botón derecho, fórmula y tengo. Entonces hay varias formas de hacerlo. Bien, no sé si quedó ahí un poco más claro. Bueno, ingresemos otro par de valores, ¿ya? Entonces ingresemos 6, por ejemplo. Profe, disculpe, un favor, ¿será posible que en esta tabla nos pueda repetir cómo hacer el conteo de celdas? Claro, no hay Por problema. favor.
Ya, verá. Entonces, ingresemos otro valor y hacemos la sumatoria total, ¿ya? Entonces, digamos que vamos a trabajar sobre, ¿qué otro valor? Digamos, refresco, refresco, ¿ya? Y dice que va a comprar 12, ¿sí? Que el valor unitario es 1.50, ¿sí? Y si usted observa inmediatamente que yo empiece a llenar datos, esta parte que se encuentra calculada, ¿sí? Inmediatamente también empieza a cambiar, ¿sí? ¿Ya? Entonces 1.5 y usted ya aparece 18, ¿sí ve? El momento en que yo coloque IVA, se va a modificar estos dos valores de acá. Entonces digamos que el IVA es del 15%, ¿ya? Entonces ya tengo los valores, ¿sí ven? Ahora, yo necesito calcular el total de todas las ventas realizadas sin IVA, luego el IVA generado de todos los productos y luego el valor total con IVA. Entonces, es decir, en esta parte de aquí, lo que voy a hacer es realizar la sumatoria. Ya. Entonces, espinales. Le voy a colocar otro color. Ya. Entonces, estos son totales. Totales y les vamos a colocar con negrilla. Ojo. Y centramos, ¿ya? Entonces, este texto, control Z, este texto le voy a centrar, ¿ya? Este, y pongámosle letra 14, negrilla, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo hago la suma de los valores? Que es lo que hicimos anteriormente. Entonces, esto le voy a lanzar de esta manera, ¿ya? ¿Cómo hago la suma? Debo colocar el signo igual, ¿sí? Y realizar la suma de todos los valores que tengo en esta columna. Es decir, debo sumar 0,65 más 2,75, 1,55 y así sucesivamente hasta la columna 12. Entonces, ¿cómo hago eso? La una alternativa es que yo vaya a esta parte donde dice sumatoria. ¿Sí? Aquí me dice sumatoria, que es lo más fácil que se debe hacer. Entonces digo sumatoria. Entonces le doy doble clic, ¿sí? Sobre este icono de sumatoria y automáticamente el Excel me reconoce cuál es el rango de datos con el cual yo estoy trabajando. Pero yo podría modificar el mismo en el caso de que no sea. Simplemente moviéndome con el cursor e indicándole desde dónde a dónde yo deseo calcular. ¿Sí ve? Entonces en este caso, por ejemplo, tengo esto. F3 hasta el F9. Pero realmente aquí, de acuerdo a lo que estamos haciendo, debo considerar todo este rango. Y doy Enter. Una vez que seleccioné, doy Enter. Y me calcula la sumatoria total de la venta sin IVA. Lo mismo debería hacer sobre el siguiente caso. Entonces coloco el signo igual. Nuevamente me voy a la parte de sumatoria. ¿Sí? Doy doble clic. Un ratito. Doy doble clic. En este caso me aparece suma y yo selecciono el rango. Entonces vengo acá y selecciono y doy Enter. ¿Ya? Y me aparece este valor. Y sobre la otra también podría ser lo mismo. Coloco el signo igual, doy sobre el sumatoria, ¿sí? Y me aparece el rango. Y doy Enter. Y de esa manera yo tendría calculado los valores totales. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo necesito contar cuántos son. Entonces aquí cuántos, digamos, cuántos productos compró. Cuántos productos
cuántos productos se compró. Entonces voy a irme a esta celda. Le voy a colocar en rojo. Bien, entonces aquí lo que debo hacer es utilizar una función que me permite realizar o me facilita ese cálculo. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Ya? Y de paso les explico de dónde salen las funciones. Nosotros cuando trabajamos con Excel, Excel lo que hace es justamente incorporar ciertas funciones, ciertas operaciones que se trabajan sobre datos. Entonces, vengo acá a la parte superior y dice insertar función, si usted observa aquí. El momento que me aparece insertar función, me aparece un recuadro donde están todas las funciones con las que el Excel trabaja. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones con las cuales trabaja el Excel? Pueden ser funciones financieras, de fecha y hora, matemáticas, estadísticas, de base de datos, de texto, de lógica, de información, etc. Entonces, aquí hay un montón de funciones que podría usted utilizar. Si usted no sabe cuál es la función, entonces yo le digo, bueno, en la parte de acá hay una ayuda que el Excel le orienta para indicarle qué funciones podría usted aplicar dependiendo de la actividad o de la tarea que quiera realizar. Entonces aquí yo le voy a colocar, por ejemplo, contar. Entonces coloco contar, contar, ¿sí? Y le coloco la palabra ir. Y me aparece, ¿sí? Todas, aquí le coloqué contar, ¿no es cierto? Entonces aquí me aparecen las funciones que coinciden con esa actividad o con esa tarea. Entonces me dice contar y en la parte de abajo le indica qué es lo que hace esas funciones que coinciden con este patrón de búsqueda. Entonces le dice contar, cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. ¿Sí? Si me voy acá a contar punto blanco, ¿qué dice? Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Y así usted puede ir verificando, ¿sí? Cada una de las valores o funciones que yo podría utilizar. Entonces, ¿dónde lo hago eso? Aquí, en esta parte donde se encuentra este signo. ¿Ya? Bien, entonces voy a utilizar la función contar, ¿sí? Pero usted puede encontrar algunas funciones aquí simplemente yendo a esta alternativa y colocando un criterio de búsqueda, ¿no? Entonces, contar eh, celdas, por ejemplo. ¿Sí? Y doy ir y me aparece, ¿no? Contar, contar sí, etcétera. Entonces le pongo contar porque no es la que me, no, y aquí sí me aparece, ¿ya? Entonces contar. Y me da el formato, dice valor 1, valor 2, etcétera. Entonces, digamos que voy a aplicar esta fórmula, contar. Entonces vengo acá, doy un doble clic y me aparece, dice contar. Y un asistente que le va guiando qué es lo que va a hacer. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es el valor 1, el valor 2, etcétera? Porque eh, la función tiene que suministrarle ciertos valores para realizar dicho cálculo. Entonces aquí lo que voy a seleccionar es justamente este rango o sobre cantidad. Ahí ya depende de lo que usted quiera ejecutarlo, ¿no? Yo le voy a aplicar sobre cantidad. ¿Ya? Y le digo estos valores. Y una vez que le he seleccionado, le pongo aceptar y me aparece. ¿Sí ve? Entonces de esta manera yo tengo esta función. Entonces le aparece el detalle que usted es el que usted ingresa esta información porque no hay de otra.
pero ya tiene ciertas columnas sobre los cuales, en función de la que ingresó, usted ya empieza a generar cálculos. Eh, digamos que por aquí voy a ingresar un séptimo producto. Digamos que vuelvo a comprar sal, ¿sí? Pero le voy a colocar sal, digamos que tipo 1, que es diferente de la que está arriba. Entonces digamos que son 3, valor. Si ve, el momento en que ya llené la celda, se me actualizó. Y ya son 7 los productos que estoy comprando. El valor unitario de aquí, digamos que es 1.35, se me ocurre. Y que le afecta el 5% de IVA. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo ya tengo los totales, ¿sí ven? Ya. Entonces, eso es un poco la parte inicial de lo que tiene la funcionalidad del Excel sobre el cual nosotros tenemos que trabajar. Profe, una consulta, por favor. Claro. En la función contar, ¿solo podemos hacer con números o también, por ejemplo, podemos seleccionar lo que dice nombre, arroz, y me cuenta cuántas celdas están? Yo digo que sí. Hagamos la prueba. Contar. Porque aquí solamente cuenta los valores que son diferentes de cero, ¿no? Exacto, el número de celdas, como decir. ¿No? Tiene que ser valor numérico, tal como le dice la descripción. No le aceptó. Hagamos uso del asistente, ¿verdad? Entonces, pongámosle igual. Pongámosle contar. Valor 1 y pongámosle este. No, tiene que ser numérico. No, Capaz hay otra función solo para contar lo que es. cuenta espacios en Número. blanco, sí, claro. Pero aquí la característica es que tiene que ser números, necesariamente. Porque Ah, la ya. descripción de la función le dice que tiene que ser aplicado sobre números. Valores. Ajá, sobre Ujú, valores, ya. no sobre texto. Gracias, profe. Ya. Bien, entonces, aquí otra situación que es bueno que les puede utilizar o que puede ayudarles mucho, por ejemplo, cuando estoy trabajando, por ejemplo, sobre ingreso de información y a veces tengo información repetida. O sea, eso, por ejemplo, en una hoja de datos no se puede dar. O sea, no, especialmente cuando trabajo con códigos, por ejemplo. Es como el valor el número de cédula. La cédula es única, eso no se puede ingresar dos números de cédula idénticos. Entonces, digamos aquí que, por ejemplo, yo estoy realizando número de pedidos. Este sería número de pedido. Entonces, pedido 1, 2, 3, pero no puede haber nuevamente un pedido de 1, porque ese ya fue generado. Entonces, aquí existe esta funcioncilla que se llama formato, ¿sí? Entonces, este les va a ayudar un montón. No es formato, perdón. Es inicio. Formato condicional, este de aquí. Este les puede ayudar mucho. Es formato condicional, ¿sí? Y dice resaltar celdas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo llenado una información y quiero identificar ciertos datos que cumplen cierta característica y subrayarles o que me dé una alerta sobre ciertos datos que yo estoy ingresando, esta función les puede servir de mucho, ¿ya? Digamos que yo quiero controlar de que no existan repetidos sobre esta celda, ¿sí? De forma tal de que si me aparece un repetido, me alerte y diga, no, ese ya ingresaste, ¿sí? Esa es la intención. Entonces, ¿cómo hago esa parte, ya? Entonces me voy a formato condicional, ¿sí? Y aquí
reitero, o sea, el Excel ya tiene implementado una serie de funciones que nosotros simplemente tenemos que utilizarla para, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Entonces le dice, bueno, quiero que me detectes valores duplicados para el ejemplo que yo les estoy indicando. ¿Ya? Entonces dice, bueno, detéctame valores duplicados. Ya, le digo, aceptar. Ya, pero tengo que primero definir el rango de datos. Caso contrario, esto no me sirve. Entonces defino primero el rango de datos, ¿sí? Voy a la parte de formato condicional, le digo valores duplicados y aquí me dice de qué color desea que se aparezca cuando cumpla esa regla que le estoy indicando en este momento. Entonces, yo diría que me aparezca de color verde, por ejemplo. Y le digo aceptar. ¿Ya? Entonces, todo este rango de celdas en este momento ya tiene verificada esa condición. De forma tal que cuando, por ejemplo, yo ingrese el 1, ¿sí? ¿Sí ve? Y me aparece marcado dos unos. Y si se me ocurre ingresarle el 4 nuevamente, el 4 también se me pinta. El momento en que yo quite el 4, ya me sale la alerta. Entonces, y quito el 1 y ya no tengo valores duplicados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo ingrese información y necesite ciertas condiciones que me permita verificar el tipo de dato o esta característica de que no ingrese duplicados o que me subraye ciertas cosas, entonces hago uso de este formato condicional, ¿sí? Que le puede ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, aquí en todo este rango de datos, por ejemplo, yo diría aquellos que son mayores que 10 necesito identificar en toda esta columna. Entonces vengo acá, control Z. Vengo acá, ¿sí? Defino el rango de valores sobre el cual voy a aplicar la regla. Vengo formato condicional y le dice es mayor que, ¿sí? Entonces a mí me interesa, por ejemplo, ver todos aquellos productos que se están vendiendo más. ¿Ya? Entonces, en este caso la condición debería ser que sean, por ejemplo, mayores que 10. Entonces digo es mayor que y le digo que sea un valor. Aquí debo ingresar el valor. Digo 10. Todos aquellos que sean mayores que 10, píntame. ¿Sí ve? Entonces, de tal manera que cuando yo modifique esta información, digamos que en el arroz compro 23, me marca, porque estoy verificando que se cumple una condición. Del mismo modo que cuando aquí yo ingreso un valor repetido, ¿sí? Me pinta, ¿sí? De esta manera yo voy generando alertas o retroalimentando cierta información cuando ingreso sobre celdas. Bien, eso es lo que es lo que vamos a revisar hasta hoy. El trabajo que está planteado es justamente generar una hoja de este estilo y ustedes le suben. Eso básicamente. Con lo que hemos revisado hasta hoy. La próxima semana lo que vamos a hacer es a ver un poco más de funciones y generar gráficos, que es el otro punto que es relevante. Entonces trabajaríamos un poco sobre funciones y gráficos, pero ya con este antecedente de que eh, ya podemos generar datos. Bien, no sé si tienen preguntas